Te damos la bienvenida a nuestro canal, Noticias y algo más, tu canal de noticias y curiosidades acá en YouTube para vos. Un chico nota una forma extraña junto al lago, los expertos localizan un objeto enterrado en el barro. En lugar de guardarse este descubrimiento para sí mismo, el chico inmediatamente lo compartió con sus padres. Luego, los adultos tomaron la iniciativa de compartir la historia con otras personas del vecindario. Cuando los lugareños llegaron al bosque, todos quedaron fascinados con lo que sucedía allí. Esto es lo que era. Este extraño pedazo de tierra no fue excavado naturalmente. De hecho, todos se dieron cuenta de que el cráter estaba formado por un objeto grande que se había atascado debajo de la superficie. A partir de entonces, intentaron sacar este enorme objeto que estaba profundamente enterrado bajo la orilla del lago. Después de desplegar todas sus fuerzas, los investigadores aficionados se dieron cuenta de que no podían sacar este objeto del barro con la fuerza de sus brazos solamente. De hecho, el gran objeto no se movió en absoluto. Por tanto, había que hacerse de un plan más eficaz. Cada vez más personas se reunieron alrededor del sitio. Todos miraban el lago con asombro, tratando de averiguar qué era ese objeto pesado que no habían logrado sacar de allí. Cuando todas estas personitas se dieron cuenta de que era inútil tirar de las cuerdas para mover el objeto, decidieron alertar a las autoridades. Sabían que con el equipo adecuado, finalmente podrían descubrir lo que se escondía en el lago. Solo las autoridades competentes podrían proporcionarles el equipo necesario para ello. Entonces la gente dispuesta a intervenir en la situación entró al campo con una excavadora masiva. Algunas cuerdas estaban atadas a la parte delantera de la excavadora. El objetivo era sacar el gran y pesado objeto de la orilla del lago tirando de él con la excavadora. De hecho, era el único plan que parecía eficaz ante esta situación. Todos estaban impacientes por ver este objeto y el plan fue elaborado con cuidado. El equipo sabía que era un objeto extraordinariamente grande. Por lo tanto, era necesario sujetar las cuerdas a este objeto para poder sacarlo de la orilla fangosa del lago. Además, las autoridades pensaron de antemano en todo lo que había que hacer y enviaron buzos profesionales al campo. Los buzos detectaron obstáculos en los que podían atar las cuerdas. Les tomó varios minutos completar esta operación. De hecho, como la orilla del lago estaba muy embarrada, era difícil ver lo que había debajo. Una vez hecho esto, sin embargo, ataron el otro extremo de las cuerdas a la excavadora. Una vez fuera de allí, señalaron a quienes los ayudaban que el enorme objeto estaba enterrado profundamente en el barro. Estaba claro que solo una fuerte fuerza de tracción podría sacarlo de allí. La excavadora debía tener suficiente potencia para este trabajo, pero nada era seguro. Los buzos se mostraron bastante escépticos sobre la potencia de la excavadora. Resulta que descubrieron algo increíblemente grande cuando se sumergieron en el barro. A pesar de las dudas y aprensiones, el equipo encargado de llevar a cabo la misión se activó. Detrás del volante de la excavadora, el operador de la máquina presionó el manubrio y, después de un tiempo, la excavadora logró sacar del agua parte de este objeto de tamaño impresionante. Cuando una pequeña parte del objeto salió a la superficie, el equipo de limpieza hizo su trabajo. Una vez que el objeto se limpió del barro y toda la suciedad que lo cubría, todos se sorprendieron al ver qué era exactamente. Nadie esperaba que la revelación fuera tan fascinante. Era difícil de creer que un objeto tan grande hubiera estado escondido en el lago durante tanto tiempo. Pero aún así, no todos los días un niño que va a dar su paseo habitual por el bosque descubre por casualidad las huellas de un gran vehículo enterrado a gran profundidad. La multitud notó por primera vez la enorme escotilla abierta del vehículo. Esta es una característica que ciertamente no se ve en todos los vehículos de gran calibre. Muy rápidamente, todos obtuvieron una imagen mental más detallada del vehículo. Sin embargo, tenían que adivinar qué era exactamente. ¿Se trataba de un carro? ¿Era un vehículo de transporte? A partir de ahí, los aficionados a la historia se hicieron 1000 preguntas. Este objeto ciertamente tenía una historia interesante que contar. A juzgar por su tamaño y lo que parecía, debió estar vinculado a una parte importante de la historia de la ciudad y es muy posible que este vehículo fuera tragado por la orilla del lago después de haber estado estacionado allí durante mucho tiempo.
También puede haber estado expresamente escondido en el barro. La gente estaba muy ansiosa por aprender más sobre este acertijo. De hecho, impacientes, no querían abandonar el lugar. Armados con palas y otros artículos que podrían ayudarlos a sacar el vehículo del lodo, todos continuaron palando el lodo. Todos sabían que este vehículo tenía una gran historia que contarles. Además, sabían que la presencia de este vehículo en su ciudad era un buen augurio para el sector turístico de la región. Efectivamente, les bastó con ver las primeras características del vehículo para decirse a sí mismos que no era un vehículo habitual. Habían encontrado un tesoro en el barro y lo sabían. Este es el momento que todos estaban esperando y el vehículo finalmente estaría completamente fuera del barro. ¿Qué tan alto era? ¿Estaba todavía de una pieza? ¿Qué había que descubrir sobre este gran vehículo? Todos se hacían diferentes preguntas. Después de horas de trabajo, el secreto finalmente se reveló a todos los involucrados en el gran tarea. Todos finalmente se dieron cuenta de lo que realmente era este objeto colosal. Entonces el vehículo tenía una carrocería de color verde metálico. Debe haber sido algún tipo de vehículo militar. La gente estaba realmente asombrada de saber eso. De hecho, ninguno de los habitantes de este pequeño pueblo esperaba que un vehículo militar de esta magnitud se encontrara en la región de su lago. Los jóvenes estaban asombrados por el descubrimiento, y los ancianos estaban tratando de recordar hasta cuándo tenía que remontarse exactamente la historia de este vehículo. Cuando el tanque fue llevado a la superficie, los entendidos sabían que era de la Segunda Guerra Mundial y corrieron la voz. Así que era un tanque de la Segunda Guerra Mundial, y por alguna razón estaba en perfectas condiciones. Cuando el gran bloque de metal fue arrastrado a la orilla por la excavadora, todos pudieron finalmente admirarlo por completo. Este vehículo era de un tamaño realmente impresionante y su tamaño hizo que la gente se preguntara cómo y cuándo entró al bosque y quién lo había hundido en el lago. Se había hundido en el lago durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, es muy posible que este vehículo haya sido enterrado expresamente en la orilla del lago. También puede haber sido tragado por el barro después de haber estado estacionado allí por un tiempo. Frente a este carro, los presentes se quedaron sin habla. El vehículo en sí era impresionante, pero su historia tenía que serlo aún más. Aún quedaba mucho por descubrir después de que el vehículo fuera sacado del agua. Según los expertos que estuvieron presentes en el lugar, este tanque era un T-34-76A, un vehículo construido por los soviéticos para la guerra. Naturalmente, la gente se preguntaba por qué un arma tan poderosa simplemente se olvidaba bajo el agua. Quizás los soviéticos tenían buenas razones para hundir el tanque en el lago. Las preguntas estaban por todas partes, pero aún así tomó algún tiempo resolver el acertijo. De cualquier manera, nadie podría decir exactamente qué había sucedido el día que ese tanque se hundió en el lago. Los expertos e historiadores podrían simplemente proponer teorías para explicar lo que había sucedido. Para saber exactamente qué pasó con este tanque y las personas que lo ocuparon, había que ver su interior e inspeccionar su carrocería. Las investigaciones no solo se podían hacer con una simple inspección visual. Sin embargo, después de una cuidadosa consideración, los historiadores han especulado que el tanque se hundió en el lago para evitar que el enemigo se apoderara de él. Lo último que necesitaban los soviéticos era que el enemigo usara su propia tecnología contra ellos. Resulta que el T-34 soviético estaba mejor logrado y era más revolucionario que los tanques alemanes producidos en 1941. En este sentido, la tecnología utilizada por el tanque tenía que ser preservada de la curiosidad malsana del enemigo. Entonces, ¿qué mejor que un lago al borde del bosque para esconder el vehículo? Esta estrategia fue bastante común durante la guerra. Usted sabe que los objetos metálicos siempre se corroen eventualmente cuando se dejan en un ambiente húmedo o incluso en el agua. Sin embargo, este no fue realmente el caso de este tanque soviético. Sorprendentemente, el tanque de 27 toneladas no fue devastado por el agua ya que estuvo en el fondo del lago durante 56 años. Por supuesto, parte del cuerpo fue devorado por el agua, pero en general el vehículo estaba en condiciones increíbles. A primera vista, todo apuntaba a que el vehículo seguía funcionando.
Las personas que asistieron al lugar se dejaron llevar por grandes sueños, pensando que quizás algún día pudieran montar a bordo de este tanque que data de la Segunda Guerra Mundial. Debes saber que la historia de este vehículo no es única, pues varios tanques de guerra han sido enterrados y escondidos aquí y allá en todo el mundo. De hecho, también se han descubierto tanques alemanes en aguas rusas. Incluso en Alemania, los historiadores estiman que aún quedan algunos tanques por encontrar. Este evento atrajo a mucha gente de la región, pero llamó especialmente la atención de los amantes de los tanques de guerra. Estos últimos se reunieron alrededor del tanque para admirarlo. Una vez que el tanque estuvo bien estacionado, los espectadores continuaron con las sesiones de fotos. Posteriormente se limpió el tanque para que los especialistas pudieran realizar las investigaciones. Una vez finalizada la limpieza, los especialistas investigaron el caso. Mecánicos, científicos, historiadores, todos hicieron su parte para tratar de comprender qué había sucedido y aprender más sobre el vehículo. Cuando estos eruditos examinaron el vehículo, se sorprendieron al descubrir que aún funcionaba. Fue para esta buena gente la mejor parte de todo este descubrimiento. Por el momento, hasta aquí llegamos. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Nos vemos en el próximo video, en nuestro canal de noticias, noticias y algo más. ¿Por dónde? Aquí, por YouTube. Acá, por YouTube.